Primera de Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24. Yo lo leo primero, luego toda la congregación lo va a hacer. Dice: porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Puede usted leerlo, por favor? Gloria a Dios. En esta noche vamos a hablar bajo el tema un tropiezo que no avergüenza. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar asiento en esta tarde. El título de este mensaje es un tropiezo que no avergüenza. Gloria a Dios. Normalmente cuando uno camina, hace de pronto alguna actividad, a veces uno ha tenido el infortunio de tropezarse y casi caerse. En algunas ocasiones esos tropiezos generan en las personas alrededor como cierta gracia, ¿cierto? Y hay personas que se tropiezan y uno se ríe, no debiera, ¿cierto? Pero uno se ríe porque es como chistoso que una persona de pronto vaya desprevenida y tal vez haga y casi se caiga y uno se ríe. Uno a veces comete como esa imprudencia, digo yo, pero es muy natural que uno se ría. Hoy vamos a hablar de un tropiezo que no causa ninguna vergüenza. Amén. Y vamos a hablar de manera muy específica de las enseñanzas de Jesús que tuvieron un impacto inesperado en los oyentes de su época. Nosotros hoy leemos la palabra de Dios y nos gozamos. Y cuando hablamos de ciertos temas los vemos con cierta naturalidad, porque hemos escuchado esta enseñanza y además nuestra cultura es suficientemente cristiana, suficientemente occidental. Entonces para nosotros es relativamente sencillo y mucha de nuestra cultura occidental está basada en el cristianismo. Así las personas no profesen el cristianismo. Entonces para nosotros es relativamente normal ver, digamos, que en nuestra época, en nuestros días, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y lo vemos de manera natural, pero eso no siempre fue así. No siempre fue así. De hecho, en la antigua Roma era bien difícil ser mujer. Era bien complicado porque era una cultura muy guerrerista, era una cultura en donde se exaltaba la violencia. Entonces si en un matrimonio, si en una familia la mujer quedaba en embarazo y era un varón, era una alegría tremenda, ¿cierto? Pero si era una mujer, no solamente era una tristeza, sino que en Roma era de alguna manera aceptado el infanticidio. Era aceptado que si una mujer tenía luego de su embarazo, era una mujer, una niña la que nacía, era aceptado que matara a la niña. Era aceptado. Muchos de los grandes filósofos que nosotros hemos leído en algún momento determinado, las personas que han estudiado humanidades probablemente exaltan a Platón, a Aristóteles. Toda esta gente que no eran romanos, eran griegos. Recuerden que los romanos absorbieron toda esa cultura griega. Ellos aceptaban el infanticidio como algo normal, o si el niño nacía con alguna malformación, también era normal que lo mataran, lo ahogaran y no pasaba nada. Así es, usted lo puede consultar. Hoy día el internet le abre a uno un montón de posibilidades para darse uno cuenta si lo que le están diciendo es cierto o no, si es verdad o no. Usted puede consultar, hay muchas páginas donde se habla al respecto. Pero si una mujer lograba sobrevivir, si una mujer lograba alcanzar una cierta edad, entonces también era aceptado
que a la mujer, digo mujer, a la niña, porque más o menos a los 10, 12 años, ya en la casa le comenzaban a decir, bueno, ¿cómo es con usted? No la queremos acá. Y le buscaban esposo. Y terminaban las niñas de 12 y 13 años casándose con señores pues, ya de edad, sin ellas cumplir, digamos, el ciclo normal de la vida, el ciclo normal de maduración biológica, etcétera. Las obligaban a casarse. Era algo, digamos, supremamente doloroso. En la Biblia, de hecho, usted lo sabe, usted lo ha leído, cuando se menciona la multiplicación de los panes y los peces, no cuentan a las mujeres y a los niños. No eran demasiado apreciados en la sociedad. Pero cuando Cristo vino a predicar este evangelio, Él comenzó a dar una serie de enseñanzas que comenzaron a chocar con la cultura de la época. Chocaron terriblemente. Entonces, yo he nombrado acá apenas 4, pero yo sé que hay muchos más. 4 tropiezos que no avergüenzan. 4 enseñanzas que fueron un tropiezo para las personas de la época, pero que finalmente no avergüenzan. Gloria a Dios. El primero de ellos es una enseñanza incluyente. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 8. Con ese breve contexto en el que hablamos que las mujeres en la época de los romanos tenían serias limitaciones dentro de la sociedad. Uno lee estos 3 primeros versículos de Lucas 8 y entiende un poco. El tiempo no es demasiado prolongado para dar, digamos, con datos y con hechos este tema, que es un tema también histórico, pero uno sí puede inferir ciertas cosas. Cuando lee Lucas 8:1 con relación a la enseñanza incluyente de Jesús, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas mujeres le servían de sus bienes. Hubo muchas mujeres, lo estamos leyendo acá, que servían a Jesucristo porque veían en Él la posibilidad de ser tomadas en cuenta. Jesús era amigo de María y de Marta, y de Lázaro también. Dormía con ellos en la casa de ellos. Incluía, es decir, aquí andaban muchas mujeres con Él. Venían con Jesús muchas mujeres. Amén. Estaba María, de la que habían salido 7 demonios. Algunos dicen que fue prostituta, pero también había una mujer de un intendente de Herodes, porque este tema de exclusión de la mujer en la sociedad romana no era un tema que tenía que ver con el estatus económico. Las mujeres que vivían económicamente bien, o las mujeres que de pronto tenían limitaciones económicas, todas eran casi que excluidas de la sociedad. Y esta enseñanza, cuando Jesús tomaba el tiempo de caminar con mujeres, era un tropezadero para muchos en la época, porque veían a Jesús como una persona débil, como una persona que se juntaba con personas que no generaban o que, digamos, que no le aportaban a la sociedad. Esto fue un tropezadero. Gloria a Dios. Sin embargo, yo pienso que para estas mujeres, el hecho de que se les tuviera en cuenta en el ministerio de Jesús, pienso que no les avergonzó. Pienso que para ellas no era un tropiezo que les avergonzara. Recordemos también la historia de la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, acá en Juan capítulo 8. Dice en Juan capítulo 8 del 3 en adelante: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Más o menos, ¿qué significaba esto? Bueno,
en esta época era relativamente aceptado el adulterio por parte de los varones, pero nunca por parte de una mujer. Es decir, si un hombre engañaba a su esposa, no era tan mal visto. Muchas veces las personas decían: eso es porque la esposa no lo atiende apropiadamente. Y aún en nuestra sociedad muchas veces uno escucha, aún en nuestra sociedad, decir que si el hombre engaña a la mujer, no, eso seguramente es que la esposa quién sabe cómo es con él. Y de alguna manera se acepta aún en nuestros días el adulterio en un hombre, pero no en una mujer. Acá estamos viendo que escribas y fariseos traen a una mujer sorprendida en el acto del adulterio, pero la traen solo a ella. Y resulta que el adulterio es como el soborno. El adulterio comete por lo menos entre dos, como el soborno. A veces, ¿cierto?, condenan por soborno a una sola persona, no al que hizo el soborno, ¿cierto? Y acá querían condenar a una sola mujer, ¿cierto? Acá querían condenar a la mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, pero el infractor no aparece por ningún lado. Entonces, la respuesta que da Jesucristo es una respuesta contundente, es una respuesta diciendo: un momentico, esto no es un tema solamente de esta mujer. Si ustedes están libres de pecado, tírele la primera piedra. Porque ellos le dicen en el versículo 5: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Yo estoy seguro, no lo estudié para este mensaje, pero la Biblia dice que los dos deben morir, hasta donde yo tengo entendido. Pero acá ellos estaban acomodando la palabra, ¿cierto? Tales mujeres deben morir. ¿Tú pues qué dices? Y el Señor, hermano, que nos ha sorprendido desde siempre, Él se puso a escribir en tierra, tranquilo. Y como insistieron en preguntarle, porque Él realmente no le estaba prestando atención, les dijo: pues si usted está sin pecado, si ustedes están sin pecado, tírele la primera piedra. Y sus conciencias les golpearon tan duro que no fueron capaces. Y mira, hermano, los judíos eran personas implacables con este tema. Y Jesucristo, como un niño que está en el suelo jugando con tierra, los desarmó. O sea, su argumento se fue al suelo. Entonces, esta enseñanza incluyente, ¿qué quería decir Jesús? Pues si la van a condenar a ella, condenen a los otros también. Eso no les gustó a los judíos. Amén. Vaya conmigo por favor a Mateo 5, 31 y 32. Un tropiezo que no avergüenza. Mateo 5, 31 dice: también fue dicho que, Mateo 5, 31, también fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En la ley no decía que si la mujer se cansaba del esposo, que le diera carta de divorcio, ¿cierto? ¿No? Porque era una sociedad un poquitico inclinada hacia el sexo masculino en esa época, ¿cierto? Hoy día el Señor sigue insistiendo, y hay que ser enfáticos con esto, que el divorcio no está permitido. Tiene que quedar claro para todo el que es cristiano. Es decir, hay unos casos en donde la palabra de Dios dice: déjela, pero quédese sin casar. Quédese sin casar. Lo dice de manera tajante el libro de Corintios. Eso para mí no tiene ninguna discusión. Yo supongo para usted tampoco. Cualquiera que repudie, dele carta, pero yo le digo que si usted la repudia, hace que ella cometa adulterio, y además el que se casa con ella también comete adulterio. Bendito sea el nombre del Señor. Esto tampoco les gustó, porque ellos estaban acostumbrados a que si por alguna razón no les gustaba algo, alguna actitud de la esposa,
Entonces le daban carta de divorcio. Era prácticamente condenar a una mujer de estas, porque una mujer repudiada lo más seguro era que no pudiera volverse a casar. Amén. Mire, digamos, para finalizar este tropiezo que no avergüenza, Gálatas 6:28. Gálatas 6:28, 3:28, perdón. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dicen que en la época de la iglesia primitiva, el número de mujeres que asistían a las iglesias cristianas podría llegar a ser el doble o el triple que el de hombres, a pesar de que en la época la población era relativamente dispareja. O sea, habían probablemente por cada 100 mujeres 140 hombres, por el tema del infanticidio. Aún así, las personas que atendían a las iglesias cristianas en su mayoría eran mujeres por este tipo de enseñanzas, porque el Señor Jesucristo les da el valor que la mujer debía tener. Cuando Él se acerca a hablar con la mujer samaritana, los discípulos quedan asombrados con la actitud del Señor. Pues, ¿usted qué hacía hablando con una mujer y con una mujer samaritana? Y no solo el Señor habló con ella, sino que estuvo en esa ciudad por muchos días, seguramente teniéndola a ella como ejemplo. Amén. Entonces esa enseñanza incluyente chocó muchísimo con la cultura de la época, pero fue un tropiezo que no avergonzó a estas mujeres y que no nos avergüenza a nosotros. Que la palabra de Dios nos diga a nosotros los maridos: amad a vuestras esposas. Eso chocaba en esa época. Maridos, amad a vuestras esposas, porque los pone al nivel. Y Él de todas maneras en alguna enseñanza el Señor dijo: acuérdense que al principio no era así, porque Dios formó al hombre y a la mujer. La Biblia dice: varón y hembra los creó. O sea, la raza humana, lo que creó Dios fue al hombre y a la mujer. Eso fue lo que Dios creó, varón y hembra. Amén. Hay otro tropiezo que no avergüenza, hermano, y es el amar a los enemigos. Pero esto cómo le dolía a esta gente muy guerrera de la época, y cómo nos duele a nosotros. ¿Cómo nos duele? Vamos a Mateo 5:38, por favor. Para muchos de nosotros, leer este pasaje, leer el versículo 38, nos causaría como cierto agrado, ¿cierto? Mire, es que la Biblia dice: fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Si la enseñanza terminara acá, muchos de nosotros diríamos: eso, amén, ojo por ojo y diente por diente. Ah, usted me la hizo, usted me la paga. Gloria a Dios, aleluya, ¿cierto? Pero la enseñanza no se quedó ahí. Pero yo os digo, dice el Señor Jesucristo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te llene la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, al que le quiera poner problema a usted, tranquilo, dele la túnica, dele también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esto es una enseñanza que hizo tropezar a más de uno. ¿Cómo? Que yo tengo que amar a los romanos. Porque era común que los romanos en la época pues eran probablemente ciudadanos de una mejor categoría que el resto de pueblos que ellos habían dominado. Entonces, si un romano se encontraba con un judío, era posible que le pegara una cachetada. Usted sabe cómo se dice aquí en Santander, ¿cierto? Pegar una cachetada. Y entonces, si a usted le pegan una cachetada, ¿usted qué hace? Usted voltea a la otra, ¿cierto? No, hermano.
Eso no es así. Bueno, póngala como quiera, ¿cierto? Pero acá le está diciendo el Señor, no. Si usted le pegan acá, ponga esta otra también. Esto no es fácil. Esto no es fácil. A un hermano le pasó. Estaba en la calle y pasó una señora, pues, digamos, fuera de sí. Y lo fue mirando y le pegó una cachetada. El hermano, pues, naturalmente se acordó después de la enseñanza del Señor. En el momento como que no le hizo nada a la señora, pero yo me pongo en el lugar de él. Usted va por la calle tranquilo y lo reciben de una cachetada. Mi hermano, eso no es fácil. No es fácil. Pero el Señor que estaba diciendo, si le pegaron, venga señora, pégueme aquí también. Allá me pegó aquí, emparéjeme esta otra. No, hermano, eso era una enseñanza que chocaba. Si un romano veía a un judío con una capa bonita, un traje bonito, digamos, una corbatica bonita, el romano le podía decir, venga, deme eso, hágame el favor. Y usted está estrenando, ¿sí? Un flus, una corbatica, ¿cierto? Y viene otro y le dice, hágame el favor y démelo. El Señor le está diciendo, no solamente el flus, no solamente la chaqueta, encímele la corbata. Entonces usted se imagina que venga un atracador, le hágame el favor y bájese de los zapatos. Espere. Usted quita la camisa, ¿verdad? Se la encimo. Eso no es fácil, hermano. Evidentemente esto no es literal. Nosotros cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas, pues no actuamos normalmente de esta forma. Pero lo que el Señor está queriendo decir acá es que no resista al que es malo. Y eso es un tropiezo para nosotros mismos hoy, pero para la época era más todavía. Esto no le gustó a la gente que escuchó este sermón. Este pedacito no les cuadraba el cristianismo. No les cuadró. De hecho, en alguna ocasión todo el mundo dejó al Señor. Hasta los discípulos consideraron la posibilidad de dejar al Señor, porque es que esta enseñanza era demasiado compleja, demasiado difícil de poner en práctica. Pero es un tropiezo que no avergüenza. Amén. 43. Este versículo, si lo dejáramos hasta ahí, solo el 43, no diría gloria a Dios, vea. Aleluya. Dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Gloria a Dios, ¿cierto? Si ahí quedara la enseñanza, a muchos de nosotros nos pasaría un fresquito, ¿cierto? Aleluya. ¿Cómo voy a amar yo a mi enemigo, cierto? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Es que la fácil es, usted no me cae bien, entonces no lo saludo. Esa es la fácil, es nuestra naturaleza. A todos nos ha pasado. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿cierto? A todos nos ha pasado, porque es muy humano. Pero cuando usted estudia la palabra de Dios, se da cuenta lo que la palabra de Dios dice. Usted se dará cuenta que a la postre es muy bueno para usted y para mí seguir estas enseñanzas. Vaya conmigo a Mateo 11. A veces nosotros nos cargamos terriblemente por situaciones que vivimos. Y hace algún tiempo, mientras yo luchaba por las luchas que yo sostengo, luchas que usted también tiene seguramente, en algún momento el Señor trajo a mi mente, el Espíritu Santo trae a nuestras mentes versículos. Cuando usted de pronto está un poco afligido por cierta situación, hay versículos que vienen, aparecen. Y yo le decía, yo quiero tener descanso, decía yo quiero tener descanso. Y vino a mi mente estos 3 últimos versículos del capítulo 11. Dice:
Mateo 11, del 27 en adelante. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Hasta aquí también, qué bendición, yo voy a descansar en el Señor. Pero mire lo que dice el 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es un tropiezo también. Yo he escuchado a muchos predicadores, no lo estoy juzgando, no lo entienda de esa manera, pero yo he escuchado a muchos predicadores decir, apenas terminan este pedacito, que yo soy manso. Si quieren hacen ahí un paréntesis y dice, pero no menso. Yo digo, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir una persona que dice, yo soy manso pero no menso? ¿Qué quiere decir? Que yo soy manso pero que no me dejo. Aquí la Biblia nos está hablando de otro tropiezo que llama humildad. Humildad. Pero nosotros no podemos ser humildes y orgullosos a la vez. O somos humildes o somos orgullosos. Y si usted y yo queremos hallar descanso para nuestras almas, tenemos que ser mansos y humildes. Cuando nosotros somos mansos y humildes, hallamos descanso para nuestras almas. Antes no. Antes nos cargamos. Cuando nosotros consideramos que somos un poquitico mejor que los demás, nos cargamos, porque no podemos bajarnos de ese pedestal. Ya nos metimos en la cabeza que somos mejores que alguien, y si en algún momento determinado, por alguna actitud, por algún comentario que uno mismo hace, se da cuenta que se está igualando a aquel o a aquella persona que uno consideraba inferior, eso lo carga. Pero cuando uno entiende que la mansedumbre y la humildad nos confieren descanso para nuestras almas, es distinto. Y este tropiezo no avergüenza. Pero cuando nosotros nos dejamos llenar de orgullo y vemos a las personas con menosprecio, eso nos carga y viene a ser un tropiezo para nosotros. Amén. Y el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Gloria al nombre del Señor. Este tropiezo de la humildad, este tema de la humildad es un tema difícil de enseñar, porque no hay nadie, digamos, que diga, no, yo soy el hombre más humilde del mundo. Yo creo que eso no casa, ¿cierto? Pero la palabra de Dios lo dice y uno de alguna manera lo replica, porque está escrito en la palabra de Dios, ¿cierto? Pero no es fácil de aplicar. Esto es un tropiezo que no nos avergüenza. En esa época hablar de este tipo de cosas era demasiado fuerte, mi hermano. Demasiado fuerte. Gloria a Dios. Hay otro tropiezo del que quisiera hablar un poco, pero puede ser un estudio de quién sabe cuántos mensajes. Es el perdón ilimitado. El perdón ilimitado. Eso fue otra de las enseñanzas del Señor que no caló mucho en esa época, y a veces no nos cala a nosotros, sobre todo en las relaciones matrimoniales. En las relaciones matrimoniales es complejo porque muchas veces en muchos hogares la esposa o el esposo ofenden a su cónyuge como nadie en el mundo es capaz de ofenderlo por fuera. Es así. Yo escuché de alguien que dijo, nadie me había hablado de esta manera como mi esposa. Porque la convivencia bajo techo no es fácil. Mientras las personas son novios, se perfuman y tal, es bonito y no sé qué, y dicen que se aman y todo. Está bien, se aman. Pero la experiencia le dice a uno que el amor viene con los años. Son los años los que hacen que uno ame a las personas. Porque la Biblia dice, y esto se lo aprendí al pastor Samuel hace muchos años, que él lo predica, lo vive. El amor no es envidioso, no es jactancioso,
una cantidad de cosas que uno dice, bueno, entonces para yo amar yo tengo que tener la capacidad de perdonar para yo amar. Porque si dice que no es envidioso es porque en algún momento determinado nuestras esposas o nosotros como esposos envidiamos lo que nuestro cónyuge tiene. Entonces, cuando nosotros somos capaces de superar eso, estamos amando. Cuando somos capaces de superar la jactancia, agradezca que yo la saqué de allá, de ese tugurio, porque algunos esposos dicen así, ¿cierto? Usted sin mí, quién sabe qué fuera. Estamos siendo jactanciosos. Pero cuando somos capaces de superar esa jactancia, entonces amamos, ¿cierto? Y cuando hablamos de perdón ilimitado, hermano, yo a veces trato como de entender un poco las parejas jóvenes. Yo no es que sea viejo, pero la semana pasada cumplí 18 años de casado. Pero las personas jóvenes, las parejas jóvenes, digamos, no han pasado por un montón de cosas que yo considero que uno tiene que pasar en la vida. No, yo la amo con todo mi corazón. Bueno, respetamos eso, pero no, el amar no es fácil. El amar no es fácil. Y usted tiene que estar en la capacidad de perdonar ilimitadamente. Es la enseñanza de Jesús, es una enseñanza cristiana. Usted tiene que estar en la capacidad de perdonar siempre. A su cónyuge, a su hermano, a su papá, a su hijo, perdonar siempre. Y hay varias enseñanzas alrededor de ese tema. Una que es de donde tomo, digamos, el calificativo o el término ilimitado, es porque Pedro una vez le preguntó al Señor: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Él estaba haciendo cuentas, porque dijo ¿cuántas veces? No sé quién lo estaba ofendiendo, si Felipe, si Andrés, no sé. Vaya conmigo por favor a Mateo 18. Por tanto, Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Esto es cristianismo puro, esto es doctrina. Aleluya. Si te oyere, has ganado a tu hermano, pero si no te oyere, toma aún contigo dos, a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Sigue la enseñanza en el versículo 21, dice: entonces se le acercó Pedro y dijo, poco pensativo: Señor, espérate un momentico, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? No sé si él tenía una lista. A ver, fulano me la ha hecho 6 veces, listo. Este otro 5, todavía tiene una. ¿Hasta 7? Porque él ya decía, no, perdonar 8 veces ya es demasiado ya. Usted me ofende a mí 8 veces, ¿cómo se atreve a decir que usted es mi hermano? Si usted 8 veces me ha ofendido. Es lo que más o menos estaba diciendo Pedro acá, ¿cierto? Hasta 7. Y el Señor le dijo: no, Pedro, no, hasta 7 no, 70 veces 7. No sé qué cara hizo Pedro, no sé si se fue aburrido, seguramente tropezó. Pero este tropiezo no avergüenza, porque la Biblia dice que Dios nos perdona como nosotros perdonamos. Entonces no nos puede avergonzar el perdonar una y otra y otra y otra y otra vez a nuestro hermano. Las personas en el mundo, de nuevo, cuando se separan, ¿cierto? Dice: mire, esa que va allá, esa es mi ex esposa, ¿cierto? Pero usted no puede romper el vínculo sanguíneo. Usted no dice: vea, ese que va allá, ese es mi ex hermano, mírelo. Vea esa niña que está allá, por allá, esa es mi ex hija. No, porque hay un vínculo sanguíneo.
Entonces el Señor está diciendo: mire, usted no puede librarse de ese vínculo que es la sangre de Jesucristo. Perdónelo siempre. Está al otro lado. Entonces como yo sé que me tienen que perdonar siempre, entonces yo ofendo siempre. No se trata de eso. Pero se trata de que ofendemos muchas veces consciente o inconscientemente. ¿Y usted qué va a saber con qué intención actuó el hermano para ofenderlo a usted? ¿Usted cree que su hermano a propósito lo ofende? Muchas veces no es así. En la casa es lo mismo. Muchas veces uno cree que la esposa lo está ofendiendo a uno, pero uno qué va a saber ella qué día tuvo, o uno qué día tuvo cuando llega el trabajo. Por eso acá nos dice el Señor 70 veces 7. Algunos han hecho cuenta, ¿cierto? Entonces multiplican 70 por 7, 490. No sé si se ponen a hacer cuentas a ver si en la 489 soy bíblico, ¿sí? Pero otros dicen: no, esto es 70 elevado a la 7, que es un número pues enorme, ¿cierto? Lo cierto del caso es que el perdón ilimitado es un tropiezo. Fue un tropiezo para Pedro y es un tropiezo para nosotros. Lo es, lo sigue siendo por nuestra naturaleza humana. También está la parábola del hijo pródigo, acá en Lucas 15. Vamos, yo no quiero ser demasiado gravoso con el tiempo, pero en Lucas 15 habla de la parábola del hijo pródigo, y es una parábola que uno normalmente la usa para cultos evangelísticos, diciendo: mire, no importa su condición, usted vuelva, que el Señor lo perdona. Es verdad, pero la enseñanza real que el Señor le quería dar a los judíos es esa enseñanza del perdón. Mire, puede darse el caso que una persona, que un hermano suyo vaya y viva perdidamente, pero ni usted ni yo tenemos el derecho de enojarnos cuando Dios lo perdona y lo restaura. Porque al final de todo, los bienes que se gastó el hijo pródigo eran ¿de quién? ¿Del papá o del hijo? El papá. Y si el papá lo perdona, usted no puede hacer más nada sino darle la gloria a Dios. Qué bueno. Dios lo perdonó, Dios lo restauró. Hágale para adelante, ¿cierto? Dice acá, versículo 25, versículo 23, leamos. Dice: traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero su hijo mayor, el hijo que había estado más tiempo con el papá, o sea, de manera figurada, Israel, el hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. No quería entrar. Muchas veces nosotros estamos esperando que nuestro hermano se caiga, se revuelque, para nosotros estar como: yo le dije. Muchas veces estamos esperando que la mano de Dios venga y aniquile a ese hermano que cayó, a ese hermano que pecó contra el cielo, contra Dios, ese hermano que pecó. Venimos y decimos que se quede postrado el resto de la vida para que aprenda, ¿cierto? Pero realmente, si eso no lo hace Dios, no sé por qué nosotros se nos mete en la cabeza que tiene que ser así. ¿Qué tal que Dios actuara con nosotros de la misma manera? No quería entrar, estaba bravo, porque tenía en su corazón eso. Y a él, porque mire, fue, hizo y deshizo, y ahora le está yendo bien. Le trajeron un anillo, le pusieron ropa, le están celebrando lo que hizo. ¿Cómo es esto posible?
Él respondió, 28, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mi hijo, entre, alegrémonos. No sé en qué términos se lo dijo, pero el papá tenía que estar contento. Pero él respondió y le dijo: no, papá, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Será esto verdad? ¿Será que este muchacho nunca le desobedeció al papá? Yo creo que no. En algún momento de la vida lo tuvo que haber hecho. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Tampoco creo esto. Él lo estaba viendo, lo estaba magnificando porque le parecía exagerada la celebración del papá con el hijo, y lo que estaba esperando él era que el papá lo recibiera a rejo y le dijera: no, me da mucha pena con usted, pero usted esta casa no la vuelve a pisar porque usted me deshonró. Esa era la enseñanza que esperaban los oyentes, pero no fue así. Cuando vino tu hijo, ¿cierto?, mi ex hermano, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. La Biblia tampoco relata que este muchacho se haya gastado el dinero con rameras. Él lo estaba viendo de esa manera. No lo relata, no estoy diciendo que no sucedió, pero la Biblia no lo relata. Él lo vio de esa forma. Entonces el papá le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este tropiezo de perdón ilimitado nos golpea durísimo a nosotros los seres humanos, porque siempre esperamos que las cosas se hagan como nosotros decimos que deben pasar, y siempre aplicamos la medida para los demás, pero no la aplicamos para nosotros. Y siempre estamos tratando de sacarle la paja al hermano, y tenemos una viga en nuestros ojos. Una viga no nos permite ver, una viga no nos permite ver. Entonces a nosotros nos parece que nuestro hermano tiene una pequeña astillita en el ojo, pero lo cierto es que cuando estamos pensando en eso, realmente tenemos una viga que nos impide ver más allá. Y este es otro tropiezo que no avergüenza, porque en el Padre Nuestro, recuerde que dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Si nosotros no perdonamos, ¿cómo el Padre nos perdona? Entonces no es un tropiezo que avergüence. Para finalizar, yo hago la siguiente pregunta a los que no conocen a Cristo. Usted, amigo, que vino por primera vez o ha venido varias veces a la iglesia, pero no ha recibido a Cristo, no ha decidido ser cristiano, ¿qué le está impidiendo ser cristiano? A veces, ¿qué pasa? Que las personas ven un mal testimonio. Hace varios años yo le hablé a una persona en la calle y me dijo: no, es que mi vecino, que es supuestamente cristiano, hace esto. Yo por eso no soy cristiano. Es que resulta que el vecino que es cristiano no paga la cuenta en la tienda. Que resulta que hay un hermanito que me debe no sé cuántos millones, no sé hace cuánto tiempo. Y si uno se pone a mirar a los testimonios de los hermanos, déjeme decirle que ninguno de nosotros fuera cristiano. Ninguno. Martín Lutero era una persona, digamos, fue un gigante espiritual, pero usted se pone a mirar la vida detallada de Martín Lutero, no era una perita en dulce, como decimos acá. Entonces, si uno se pone a mirar ese tipo de cosas, nunca es cristiano. Pero la Biblia nos dice en el libro de Hebreos que pongamos nuestra mirada en Jesucristo, que es el autor, que es el consumador de la fe y que nunca nos falla. Todo esto que nosotros estamos hablando acá lo vivió Él, porque Él, cuando era injuriado, Él bendecía. Cuando estaba en la cruz, siendo asesinado, siendo muerto de la manera vil como lo fue, Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Porque Él fue una persona humilde, que cuando lo abofetearon, porque así sucedió, Él no dijo nada, dice la Biblia, se quedó calladito. Él es una persona a quien debemos nosotros procurar imitar.
Entonces, si alguien dice acá, a mí me falló Jesucristo, a mí me falló Dios, yo por eso no soy cristiano, tiene todo el derecho. El asunto es que Dios nunca falla. Jesucristo nunca nos ha fallado. Y contrario a todo esto, cada vez que caemos Él nos levanta, no nos termina de hundir. Amén. Jesús nunca nos defraudará. Nunca nos defraudará. Vamos a ir a este par de versículos y finalizamos. Mateo 11:6. Mateo 11:6. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Está hablando el Señor Jesucristo. Le vinieron a preguntar unos discípulos de Juan, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y el Señor les describe, les dice un montón de cosas y al final les dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que no halle tropiezo en estas enseñanzas. Es más que feliz, es bienaventurado el que no haya tropiezo en Jesucristo. Porque muchas de las cosas que están escritas en la palabra están en contra de nuestra naturaleza. Pero la Biblia dice, usted y yo seremos bienaventurados si no hallamos tropiezo en el perdón ilimitado, si no hallamos tropiezo en la enseñanza incluyente, si no hallamos tropiezo en la humildad, si no hallamos tropiezo en el amor a nuestros enemigos. Seremos bienaventurados. Finalizo en Romanos 9:33. Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos a estar de pie, por favor.